Igualmente, pues ya escuchamos un poco del panorama serio ante este conflicto que se está viviendo allá en Ucrania. Saludos, nave que pues más información. Gracias, Lidia, qué gusto saludar a la audiencia de Mega Noticias MX, a pesar de que anoche nos fuimos a la cama ya con el movimiento, con la primera guerra que se está registrando con impactos mundiales. Nos fuimos a la cama ya mientras amanecía en la zona del conflicto, en la zona entre Ucrania y Rusia. Rusia que emprendió una escalada que fue comenzando llevando tropas hasta completar unos 190,000 efectivos en la frontera con Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sostenido que Ucrania no debería de existir, que fue un invento de Lenin y que por lo tanto Ucrania le pertenece a Rusia. No solamente ha dicho eso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sino que ha ido más lejos mostrando inconformidad con la disolución de la Unión Soviética. En medio de todo esto, en 2014 se produjo la anexión de Crimea, que viene a presentar toda una secuela que se está desencadenando en este momento cuando la región del Donbass está siendo tomada por Rusia, porque consideró ayer el presidente ruso que hay un genocidio que no se observa por ningún lado. Aseguró también que estaban nazificando esa zona y que ellos estaban obligados a proteger a las dos repúblicas que reconoció nada más Rusia. Bueno, todo esto es lo que ha sucedido, pero nos preguntamos con mucha frecuencia, ¿y a nosotros qué nos impacta algo que está tan lejos, algo que está tan distante? Bueno, pues tenemos la fortuna, acabamos de escuchar una espléndida explicación de la doctora Brenda Stephan y ahora vamos a escuchar a uno de nuestros mejores especialistas en materia de energía. Se trata del maestro Gonzalo Monroy. Gonzalo, me da muchísimo gusto coincidir contigo. Él es director general de la consultoría GMS y uno de nuestros especialistas que ha aguantado vara porque le pegan, lo critican, pero él siempre con análisis puntuales apegados a la realidad. Gonzalo, en tu ambiente, en el entorno de la energía, ¿cómo nos afecta a esta parte del mundo lo que está sucediendo tan lejos? Juanma, pues muchas gracias primero por la invitación. Yo empezaría justamente diciendo que nos va a pegar de tres formas. Una, el precio del petróleo. Ya vimos justamente que rebasa ya los $100. Es muy probable que la mezcla mexicana cierre este día por arriba de los $93. Es muy posible que esté ahí. Vamos a verlo también en términos de que eso es una cosa muy buena. Una exportación siempre va a ser positiva, pero nos va a pegar por el lado de la importación de la gasolina, del diésel y la turbocina, que están por arriba incluso del precio del petróleo. Uno, quizá el más importante, el más crucial y que se va a mencionar mucho en las siguientes semanas, tiene que ver con el precio del gas natural. Las empresas, en este caso toda Europa en general, está utilizando gran parte del gas ruso para la calefacción, toda es una parte del invierno, y también para la generación eléctrica. Si bien se empiezan a cerrar como parte de las sanciones el acceso a este gas ruso, una parte va a provenir justamente del gas natural licuado de Estados Unidos, de donde nosotros somos compradores importantes de gas natural. ¿Qué va a ocurrir? Esos precios van a ir a la alza. De hecho, en los últimos 2 semanas, en los últimos 10 días, el precio del gas natural ha incrementado 25%. Y en esa parte hay que detenerse un segundo, porque el gas natural representa el 60% de la producción eléctrica en nuestro país, en México. Y obviamente este incremento de precios, si no es capaz de poderse pasar a los consumidores, van a significar pérdidas todavía más grandes y considerables para la CFE, debilitando a su vez su argumento de quedarse con todo el mercado eléctrico en el marco de la reforma emprendida por el presidente López Obrador. Gonzalo, mucha gente diría, vamos primero con lo doméstico porque nos diste un buen panorama de diferentes ambientes. ¿Qué pasa en el caso de Petróleos Mexicanos, que tendrá un ingreso mayor? Como tú lo has dicho en muchas ocasiones, no llegamos ni siquiera al 1,000,000 de barriles diarios, pero vendrá un ingreso importante para Petróleos Mexicanos. ¿Cómo va a beneficiar? Pero también cómo va a impactar lo que tú decías, que pues si sube el petróleo, también a nosotros nos suben los costos de aquellos combustibles que importamos.
Exactamente, Juan Manuel. Ahí tenemos que hablarlo claramente. Obviamente vamos a seguir importando una cantidad importante de gasolina y de diésel, principalmente de Estados Unidos, y obviamente por el precio del petróleo van a salir más caro que lo que estamos recaudando o ganando por parte de la exportación. Hay un segundo elemento muy importante, incluso mencionado hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, con respecto a hablar con una especie de subsidios. Bueno, la realidad es de que en este momento, por las últimas 2 semanas, el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, no ha recaudado un solo peso de los 579 que les aprobó el Congreso por parte del IEPS. En otras palabras, ya no se está cobrando impuestos. Y estamos hablando de una parte muy importante, Juan Manuel, más de 330 mil millones de pesos presupuestados para este año. Definitivamente esta insuficiencia presupuestal va a ser muy importante para la segunda mitad de este año, donde va a haber un problema de liquidez importante para el gobierno mexicano. Que a nadie extrañe que se tenga que salir a emitir deuda o que empiece a verse un déficit fiscal más importante. Una cosa incluso, y aquí vamos a especular con respecto a lo que dijo el presidente, de empezar a subsidiar. La realidad es de que no hay mecanismos para poderlo hacer. Hay que recordarle al público que el IEPS, los impuestos, ya no los pagan los consumidores como tal, los pagan los distribuidores en el punto de importación, llámese la frontera, a la salida de la refinería o a la salida de las terminales de petróleos mexicanos. Ellos, justamente los distribuidores, pagan por adelantado el IEPS y después lo van recuperando según las ventas. En este caso, si el gobierno mexicano quisiera empezar a subsidiar, este apoyo no llega a los consumidores mexicanos, se lo quedarían o se lo terminarían quedando justamente estos mismos distribuidores. Desde hace algunos meses, Gonzalo, y tú lo has analizado en diferentes esferas, el nombre del juego se llama gas natural, que ha tenido una gran incidencia en la inflación mundial. Primero te preguntaría, ¿hay suficiente gas natural en Estados Unidos para que no tengamos una falta de gas en México? Y segundo, ¿qué va a pasar con Europa? ¿Cómo se va a resolver este problema? Puesto que Rusia es el principal abastecedor, pues prácticamente de toda Europa. Qué buena pregunta, Juan Manuel. Y hay que hacer primero una aclaración puntual. El petróleo es un commodity, es un producto que es mundialmente comercializado y se maneja con precios relativamente claros y estables. En el caso del gas natural, todavía no existe un mercado tan profundo, tan líquido, y todavía estamos hablando de mercados regionalizados. Esa parte es muy importante, Juan Manuel, para entender cómo nos afecta en México. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay producción suficiente. El invierno no fue tan duro como el del año pasado, que se había congelado una buena parte de Texas y del país, del país vecino. Pero en este caso lo que ha pasado es de que estos precios, una buena parte, o mejor dicho, esta parte de la producción, se está yendo a través del gas natural licuado, que no es otra cosa que gas natural bajado a menos 162 grados centígrados para alcanzar una forma líquida, que se está llevando a Europa. Pero Europa no tiene el número de terminales para poder sustituir el gas ruso. Por ende, están subiendo considerablemente los precios. Los precios, a su vez, están, digámoslo, contaminando o influyendo en lo que pasa en Estados Unidos, y de ahí viene justamente la alza que te comentaba, 25% en apenas 2 semanas. ¿Qué nos va a pasar en el caso mexicano? Tenemos ya contratos de suministro, tenemos justamente suficiente gas en las tuberías. México no cuenta con un almacenamiento estratégico, pero tenemos suficiente para poder aguantar. Ahora, esto no va a evitar de ninguna manera que los precios se mantengan altos del gas natural y por ende en los costos de generación eléctrica. Eso es una parte que parece que ya más fácil será resignarse y ver cómo se puede manejar desde el punto de vista de finanzas públicas. Todo lo que les acaba de decir Gonzalo, usted lo puede sintetizar si se remite a su recibo o a lo que pagó por el gas, y se va a dar cuenta de cómo nos ha venido impactando ya desde hace algunos meses y cómo seguirá. Me imagino, dime si me equivoco, Gonzalo, que esta mañana cuando el presidente habló de habilitar las plantas eléctricas para poder enfrentar un problema de escasez de gas, se me hace que Gonzalo movió nada más la cabeza. Es muy cierto, Juan Manuel. Ahí la realidad es que el presidente, pues la verdad, se entiende como un líder político, está tratando de calmar las aguas, de calmar los ánimos, la inquietud y el nerviosismo que está teniendo millones de personas en nuestro país y también en otros lugares. En ese sentido, yo te lo puedo ir adelantando, se va a seguir comprando el gas natural, es esencial. Si excluimos las plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural,
el país, México, estaría prácticamente a oscuras en buena parte de las dos penínsulas de Baja California y de Yucatán, incluso una muy buena parte del norte del país, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León estarían a oscuras, incluso una parte del centro del país por las plantas que están en Tuxpan y que habilitan y que dan suministro eléctrico al centro de la República. Sin este gas natural, que va a seguir siendo caro, México se queda a oscuras. Esa es la realidad. No tenemos suficientes hidroeléctricas, tampoco tenemos ni siquiera suficiente agua, no ha empezado a llover, y tampoco tenemos suficiente carbón, tampoco tenemos siquiera el combustorio para poderlas echar a andar. Hoy podremos ser mucho más seguros si estuviéramos con una mayor participación de energías renovables o de otras fuentes de generación, para ponerlo de una manera más abundante. Pero esto no va a evitar justamente que tengamos algunos precios más altos, que CFE tendrá que explicarnos cómo le van a hacer justamente para que eso no impacte el bolsillo de los consumidores. Gonzalo, si nos vamos al teatro de operaciones en donde se está registrando el conflicto, existe ahora un gasoducto que conecta entre Rusia y Alemania, que abastece a Alemania y que por lo pronto, incluso la semana pasada, hubo versiones entre Estados Unidos y el canciller de Alemania suspendiendo el Nord Stream 2, que es decir, no se echaría a andar el segundo gasoducto. ¿Hay capacidad para abastecer a Europa sin el concurso de estos gasoductos? Es decir, nos hablabas de la llegada de buques norteamericanos a Europa, pero pues aún muchos países que requieren de gas natural, Gonzalo. Es correcto, y en eso tienes una gran parte de razón, Juan Manuel, en tu pregunta. Europa forzosamente necesita ese gas natural. Hay algunas alternativas, hay unos gasoductos importantes que entran por la parte de Grecia y de Turquía, pero no tienen la capacidad, no tienen el tamaño suficiente para poder sustituir a los gasoductos rusos. En el caso de Nord Stream 2, estaría duplicando la capacidad en ese caso, de transporte de gas natural y obviamente bajar los precios. Pero bueno, sabemos, como lo mencionaste muy bien, en este teatro geopolítico que está pasando, que es parte de las sanciones. Una de las cosas, como lo comentó justamente la doctora en la entrevista anterior, tiene mucho que ver con que Putin, en este caso el presidente Vladimir Putin, se preparó con varios años de anticipación a este conflicto. Sabemos justamente que utilizó los altos precios del petróleo para hacer una especie de guardadito, si lo queremos llamar así, y que va a poder aguantar por mucho tiempo estas sanciones. En cambio, los países como Alemania, como Holanda, incluso propia Inglaterra y Francia, no tienen el suministro ni tienen el almacenamiento suficiente de hidrocarburos, especialmente gas natural, para poder mantener la luz a precios razonables. Así que aquí se va a volver también una guerra literalmente de gallo-gallina, quien cierra los ojos primero, a ver a quién se le acaba el dinero primero. Así que por desgracia eso no son buenas noticias en términos de la demanda y la estabilidad de los mercados, Juan Manuel. Y por lo que toca a Ucrania, finalmente, Gonzalo, a ver, Ucrania también tiene una posición muy importante como productor de energéticos y de granos. ¿Qué importancia tendrá lo que tenga que hacer ahora Ucrania para continuar con su producción, con sus exportaciones? Porque para Rusia sí hay un interés geopolítico, hay un interés colonial, pero Ucrania tendrá que seguir viviendo y tendrá que enfrentar las condiciones tan adversas en las que lo está sometiendo Rusia. Totalmente, Juan Manuel. Y le acabas de pegar probablemente a la parte más visible, yo diría incluso la más humana de todas estas, después obviamente el impacto de la guerra. Y tiene que ver con la parte alimentaria. Justamente sabemos que tanto Ucrania, Estonia y obviamente Rusia, por sus gran vastedad de territorio, son los dos de los grandes graneros de Europa. Obviamente todo lo que es el arroz, trigo, maíz que se produce ahí ya justamente no tiene acceso en este momento por la propia situación de la guerra y las sanciones al mercado europeo. Así que obviamente vamos a ver incluso una escalada de este tipo de productos. Esto, también te lo adelanto de una vez, Juan Manuel, es muy importante incluso en otras arenas. El cobalto, el aluminio han empezado a hacer justamente incrementos muy, pero muy grandes a nivel mundial. Justamente para darte una idea, Rusia es el productor más grande de aluminio del mundo, con cerca del 17% del mercado global. Del cobalto justamente también funciona para las baterías eléctricas y semiconductores. Curiosamente, Ucrania es una de las grandes potencias
que se estaban tratando de desarrollar como una salida para la crisis de semiconductores que vimos el año pasado en Singapur y en Hong Kong. Así que en ese momento sí, vamos a tener dificultades no solamente en lo energético, sino también en lo alimentario y en cosas de materias primas. Gonzalo es un hombre muy activo, que es muy generoso en el Twitter. ¿Por qué no nos dices el Twitter donde te pueden seguir y estarse orientando con todos estos temas, Gonzalo? Claro que sí, Juan Manuel. En mi Twitter me pueden seguir como G Monroy Energy, ahí podemos seguir la conversación. Muchísimas gracias y pues estaremos en más conversaciones con un especialista como tú, Gonzalo. Claro que sí, Juan Manuel. Te mando un enorme abrazo a ti y a todo el público. Gracias al maestro Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC. Fíjense ustedes que estamos ante una situación de guerra mundial. Olvídense de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, aún en Vietnam. Las guerras ahora se dan de manera diferente. Hay quien pronostica que las guerras en un futuro muy cercano serán, ¿saben por qué? Por agua. Vamos a tener otra excelente entrevista en un momento más, pero vamos antes a este corte.